Ya, buenas tardes. Vamos a empezar hoy día la clase sobre trastornos, trastornos vasculares. No sé qué hace esta cosa otra vez. Bueno. Reanudar. Decía reanudar, ya. Entonces, ya. Entonces, vamos a empezar la clase con trastornos vasculares. Y vamos a ver la importancia que tiene en sí esta clase que vamos a desarrollar sobre cómo se comportan en sí los vasos arteriales, tanto arteriales como venosos, ¿no? En todo el recorrido de nuestro organismo, ¿no? Y ocasionando enfermedades. Aquí tenemos que realmente estos trastornos vasculares o secuelas de estos trastornos son respuesta de que ha habido alguna morbilidad, o sea, alguna enfermedad, o también que ha llevado a una mortalidad. Las lesiones habitualmente más frecuentes son generalmente en las arterias, porque llevan, ¿no? Llevan la sangre en mayor volumen, ¿no? Y ellas, vamos a ver que según dónde se encuentren distribuidas, ¿no? Vamos a ver el calibre que presentan, grandes o pequeños. Las alteraciones vasculares son realmente, se pueden producir porque hay zonas de estenosis o de estrechamiento, ¿no? O puede haber una obstrucción completa de la luz vascular. Puede ser también esto en forma progresiva, ¿no? Y que va a ocasionar una isquemia, o sea, una disminución, ¿no? De la cantidad de oxígeno que llevan para irrigar estos vasos. Y por lo tanto, esta obstrucción puede producir una trombosis o lo que también llamamos una embolia, cuando estos trombos se fragmentan y estos fragmentos van a viajar por el torrente circulatorio, ¿no? Y se van a atascar en alguno de los vasos de menor calibre generalmente. El daño en el revestimiento endotelial es otra de las causas o sea, cómo se daña en sí, ¿no? Las paredes vasculares y cómo el endotelio, que es la capa interna del vaso, se daña por la presencia de trombos. Debido a también puede ser que esto ocasione una debilidad de las paredes vasculares y lo que van a producir, ¿no? Se van a predisponer a que esta debilidad luego presente cierta dilatación, ¿no? Vascular y pueda llegar luego también a ser un aneurisma. Otra, tenemos que contribuye también a la patogenia de algunas enfermedades como la aterosclerosis, como la diabetes, la hipertensión, ¿no? Entonces, tenemos aquí algunos agentes vasculares básicos, porque los componentes en sí, vamos a ver que es el endotelio. Ya. Entonces tenemos que la pared más interna del vaso, ahí están las células endoteliales. Y en la pared más externa, que es la membrana extracelular, ¿no? Donde está la elastina, el colágeno, y la intermedia, que ven unas zonas así saculares, rojizas, esas son las células musculares lisas, que generalmente conforman la parte de la túnica media y parte de la íntima. Entonces tenemos que estos que componen en sí el vaso sanguíneo son lo importante en lo que tenemos que estudiar y cómo allí se van a presentar algunas alteraciones que vamos a estudiar en las diferentes patologías. Entonces tenemos que en el endotelio en un estado basal tenemos que tiene una superficie que no es adhesiva, no trombógena, o sea que permite este endotelio que la sangre pase por los vasos, pero que no se adhiera a los vasos, ¿no? También hay un componente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos algunos problemas, sobre todo vamos en la dieta, que consumimos muchas grasas, ¿no? Entonces las grasas constantemente pueden dejar residuos que se quedan en las paredes internas de los vasos, ¿no? Y eso es lo que va a constituir los cristales de colesterol y que probablemente después, ¿no? Como vamos a ver que no solamente es una vez que la persona consuma grasa, sino muchas otras veces y que haya otros factores que, por ejemplo, como la poca actividad, por eso es importante el ejercicio, la actividad física, ¿no? Va a motivar a que se remuevan esas grasas que a veces están adheridas en los vasos conjuntamente con el agua que es el que arrastra, sustancias que arrastran estos
estos grasas que quedan a veces en las paredes de nuestros vasos sanguíneos. Hagan de cuenta que nuestros vasos sanguíneos son como tuberías que permiten que pase el agua, en este caso pase la sangre, pero que no se quede atascada, ¿no? Entonces vamos a ver que allí también en este endotelio van a haber otros factores como están los factores de crecimiento, ¿no? Y endotelial y muchos otros más, como también vamos a ver que ese es en el estado basal y cómo está el endotelio. Pero cuando hay alteraciones, vamos a ver que si el flujo es turbulento, es acelerado, va a haber hipertensión, ¿no? Porque la sangre fluye con mayor fuerza y además produce que las paredes se distiendan mucho más rápido, ¿no? También intervienen factores de lo que es antiinflamatorios, como son las citoquinas, el complemento. Si es que en caso tenemos una infección, va a haber bacterias que van a pasar también por el torrente sanguíneo y se pueden quedar en este endotelio, en las paredes de los vasos. Productos lípidos, como son las grasas, sobre todo las grasas de baja densidad. Entonces tenemos que también virus, el cigarrillo también, que produce una vasoconstricción, ¿no? Y luego tenemos que si aumenta todo esto que ocasiona, daña el endotelio, aumenta la expresión de procoagulantes, ¿no? De las moléculas de adhesión, hay una expresión alterada de los factores de crecimiento, tanto como también las quimio niñas o lo que son las interleuquinas, estas se incrementan cuando hay problemas inflamatorios, ¿no? Entonces eso es su expresión cuando ya pasa, ya de un estado basal pasa a un estado alterado, ¿no? El cual ocasiona justamente ya patologías, ¿no? Luego tenemos en sí cuáles son La doctora salió, creo. Sí, parece que sí. Voy a llamarla ya un ratito.